Hola, bueno, soy Camila, nuevamente, bienvenido a un nuevo ejercicio de teoría de la decisión. En este caso vamos a hacer de la guía práctica del segundo parcial de la parte de valor en la página 4 del ejercicio de los socios. Como ya sabemos, tómate 5 minutos para tratar de revisar el ejercicio, tratar de hacerlo y volver a ver la resolución. Bien. A ver, en este ejercicio hay algunas cosas que salen más fáciles que otras. Por ejemplo, estamos hablando de que quién es nuestro decisor. Fácilmente podemos identificar que nuestro decisor es el señor Rodríguez. ¿Cuál es el objetivo? Puntualmente, el objetivo no lo está especificando el ejercicio, con lo cual, por defecto, vamos a asumir que el objetivo es maximizar las ganancias. Cuando hablamos de maximizar las ganancias, es asumir que los resultados van a ser ganancias. Y tenemos unas situaciones, ¿sí? Situación A y situación B, que podríamos a priori haber sacado el valor esperado, como ya sabemos, en todo lo que venimos hablando de la materia. Y después tenemos una parte extra del enunciado, distinta a lo que es puntualmente valor esperado, porque me habla de que en cuanto a ambos cursos de acción les son indiferentes, es decir, S1 es igual a S2, en cuanto a que le da lo mismo hacer uno que el otro, y después en cuanto a B, prefiere decididamente S2. Su socio piensa que el señor Rodríguez no es coherente. Entonces, ya cuando hablamos de si algo es coherente o no es coherente, ya cuando hablamos de que comparando con el valor esperado, ya nos damos cuenta que S1 y S2 no son digamos, el mismo valor esperado. Y en cuanto a situación B, vemos que el socio prefiere decididamente S2, donde no es la que gana en el valor esperado, ya empezamos a ver que estamos en el terreno de teoría del valor, ¿sí? Son todas, digamos, distintas frases, distintas aseveraciones que nos hacen ver que tenemos que analizarlo bajo la lupa de teoría del valor. Y la pregunta que se nos hace, la pregunta 1 es, ¿cuál es su función de valor? Constrúyala. Entonces, ¿qué es esto de construir la función de valor? Primordialmente lo que tenemos que tratar de hacer es que cuando hacemos a útiles, ¿sí? Nuestro valor esperado pase a lo que será útiles esperados, nuestros resultados pasen a ser útiles, justamente para estos útiles esperados, tenemos que lograr que se cumplan estas dos reglas, ¿sí? Estas dos situaciones, que sería que en cuanto a ambos cursos de acción les son indiferentes, es decir, S1 en cuanto a útiles tiene que ser igual a S2, en cuanto a útiles esperados, y en cuanto a B tiene que preferir decididamente S2. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una función de valor? De primera mano lo que podríamos hacer es buscar una función tipo un logaritmo, tipo una función exponencial, y encontrar alguna que cumpla estas equivalencias. Lo que pasa es que para la situación A va a estar más difícil encontrar algo que cierre, digamos, más rápido a que los útiles esperados de S1 sean iguales a S2. Entonces, para no complejizarla, lo que vamos a hacer es construir la función de valor, que es una alternativa también válida. Con lo cual, ¿cómo hacemos para construir una función de valor? De primera mano, lo que tenemos que tener en la cabeza es que nuestros resultados van a pasar a ser útiles, pero no cualquier útil, ¿sí? Sino que un valor de útiles para todas las distintas incógnitas que vamos a tener acá, que hagan cumplir esto de que, digamos, le tienen que ser los cursos de acción indiferentes, le tiene que dar lo mismo hacer S1 o S2 en la situación A, y en la situación B debe preferir la S2. Entonces, tenemos que cumplir estas dos equivalencias, ¿sí? Fíjense que acá lo que hice fue pasé de resultados a útiles, pero siguen siendo incógnitas. Entonces, tenemos que pensar cuántas incógnitas tenemos, ¿sí? Tenemos que llegar a una función donde para cada resultado haya una utilidad, como les digo, y para empezar tenemos que ver cuántas incógnitas. Entonces, fíjense que muchos resultados se comparten entre distintas situaciones, entre distintas alternativas, entre distintos estados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que al fin y al cabo son 4 los resultados que tienen que pasar a útiles, ¿sí? Porque el 100 se repite
por ejemplo, en dos estados de lo que es la variable para la situación A, y después tenemos, por ejemplo, que el menos 50, lo tenemos tanto para A como para B, bueno, y así sucesivamente también el 300 se comparte. Entonces, ya tenemos estos 4, entonces tenemos 4 incógnitas. Como estamos construyendo la función de valor, nosotros de entrada podemos asignar los límites para empezar a sacar incógnitas y para empezar a dilucidar la situación. Con lo cual, yo lo que voy a hacer, ¿sí? Total, lo que importa es que se cumpla la regla de decisión, lo que voy a hacer es asignarle a 1000 un 1 y a menos 50 un 0, aleatoriamente, ¿sí? Para que se cumpla la función de valor, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, yo le asigno ese 0 y ese 1, y ya puedo empezar a reemplazar adentro de las matrices. Y fíjense que en este reemplazo me da que, por ejemplo, para la S1 de la situación B, puedo sacar ya unos útiles esperados, que es este 0,4, es decir, estoy avanzando en dilucidar el panorama, ¿sí? Entonces, ahora que nos falta encontrar la utilidad de 100 y la utilidad de 300, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo las encuentro? Ahí tenemos que seguir despejando. Y fíjense que la de 300 va a estar más fácil de despejar, porque tenemos acá una igualdad que ya teníamos armada, la podemos usar acá. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer que se cumpla que la utilidad de 300 tiene que ser mayor a ese 1, ¿sí? Porque teníamos esa regla de decisor. Entonces, la utilidad de 300, en definitiva, tiene que ser mayor a 0,4. ¿Cuánto mayor a 0,4? Y cualquier número de 0,4 a 1, porque 1 ya tiene el 1000 ya tiene ese valor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mayor? Lo que nosotros querramos. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, 0,5, ¿sí? Entonces, si la utilidad de 300 es 0,5, ya podemos también reemplazarla en nuestra función de valor analítica que tenemos acá anotada, y solo nos falta la utilidad de 100, ¿sí? Fíjense, si a alguno se le ocurre cómo sacarlo, está bastante fácil. Reemplazamos en nuestras matrices, fíjense que acá en la situación B ya logramos que se cumpla la regla, y en la situación A, al poner el 0,5, logramos entender que las útiles esperados de ese 1 son 0,2, con lo cual, ¿cuánto tiene que ser nuestra utilidad de 100? 0,2, ¿sí? Para cumplir la regla de decisión de que ambos cursos de acción les sean indiferentes, ¿sí? Bien, entonces, así quedó nuestra función de valor analítica para el señor Rodríguez, ¿sí? Es la función que nosotros encontramos para que él sea coherente a lo largo de toda esta función, ¿sí? Y esta es la función analítica. Ahora bien, supongamos que lo queremos graficar, vamos a encontrar esta función gráfica, donde, si se fijan, la curva de la función cambia en un punto, no nos importa cuál, pero sí podemos identificar que al inicio de la función, es decir, cuando su plata es de 0 a, no sé, a cuánto, no nos importa puntualmente el valor, nuestro decisor del señor Rodríguez es propenso. Y luego de la curva, luego de ese punto, en la curva se empieza a ver que decrece, con lo cual nuestro decisor es adverso. Es decir, a valores más grandes de dinero, él empieza a querer, digamos, cuidarse del riesgo, no se siente tan cómodo en ese terreno, entonces se vuelve adverso. Con lo cual acá tenemos la función analítica, la función gráfica. La pregunta 2, ¿usted qué piensa sobre la misma? ¿Qué pensamos sobre esta función? Nosotros pensamos que a lo largo de toda la curva, él es coherente. Encontramos una función que logre ser coherente. Y como bien decimos acá, no es ni 100% adverso ni 100% propenso, ¿sí? Su función va cambiando con el correr digamos, al aumentar el dinero. Ahora, como conclusión, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, teníamos unas reglas que cumplir, nos pidió una función de valor. Lo primero que podríamos haber tratado, como ya dijimos, es de encontrar un logaritmo, un exponente, o lo que fuera, que cumpla las equivalencias, que nos logre encontrar el perfil del decisor, y como opción 2, la que logramos, porque tenía como muchas reglas de decisión para cumplir, fue construir su función de valor. Determinamos primero cuántas incógnitas había, fuimos despejándolas, y llegamos entonces a la función
a la función propiamente dicha, donde a lo largo de toda esa función nuestro decisor es coherente. Entonces, ¿qué otras conclusiones podemos tener además del ejercicio? Los decisores nos comportamos distintos frente a una misma decisión porque todos tenemos distinto perfil frente al riesgo y porque las cosas nos significan un valor distinto a cada uno. No todos nos significa lo mismo un billete de 100 pesos, de esta misma manera, no todos nos sentimos cómodos en las mismas situaciones. ¿Está un perfil mal o un perfil bien, mejor o peor? La realidad es que no. La realidad es que ninguno toma una mejor decisión que otro, y es la asignación de valor de cada uno, y en la medida que él cumpla con esta coherencia, está bien. Ahora, su socio piensa que no es coherente, quizás porque el socio elegiría otra cosa, o quizás porque piensa que se tiene que ser con un 100% mismo perfil. La realidad es que esto está errado, como ya vimos, nuestro decisor es coherente a lo largo de toda esta curva. Y como no teníamos función, como ya les dije, fuimos a construirla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo ejercicio de teoría de la decisión.